Ay, pero es profesional. O sea, me veo mal, pero es que ella...
Vamos allá. Hola, buenas tardes, muy bienvenidos todos. En primer lugar, gracias a vosotros los asistentes, porque ya casi somos 172 personas, creo que las que se habían inscrito, lo cual es un crecimiento orgánico del club fantástico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al Centro Universitario por seguir apoyando esta iniciativa y también muchísimas gracias a Luis. Luis, muchísimas gracias por darnos tu tiempo. A ti. Tu financiero Atitlan, que está hoy con nosotros, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a contaros lo que hemos preparado. Como siempre, nos intentamos situar en una zona centro para que todos los que, ya que esta es una actividad transversal, todo el mundo pueda sentirse cómodo con lo que estamos contando, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos preparado para hoy? Nuestro menú es el siguiente. Vamos a intentar contar qué ha pasado en el mercado en el 2020. Después, ¿qué es lo que pensamos que está moviendo el mercado y la economía? ¿Qué es lo que lo ha movido en el 2020? ¿Y qué lo está moviendo en el 2021 que lo puede mover? Después hablaremos de quiénes han sido los ganadores y perdedores en términos bursátiles en el año. Y Luis también intentará explicar qué está pasando con la gran marea de liquidez que hay en estos momentos en los mercados y que también está distorsionando un poco el precio de los activos. No un poco, no mucho. Empiezo yo. Para situarnos en contexto, ¿qué está pasando? ¿Vale? Venimos del mercado alcista más largo. Esos son desde que empezó más o menos aquí, en marzo de 2009. 130 meses de subida en bolsa, 130 meses, el mercado alcista más largo de la historia, una subida de un 400% en el Standard & Poor's 500 y de pronto, como todos sabéis, llega la pandemia, ¿de acuerdo? Llega el coronavirus, los gobiernos se ven obligados a confinar a la población para que el sistema sanitario no colapse y ahí tenemos en apenas 18 sesiones una caída del 32% en el Standard & Poor's, ¿vale? La caída más grande de la historia, la mayor destrucción de capitalización bursátil de la historia en menos sesiones. Ni en el crack del 29 había pasado eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve esto en el resto de mercados? Tenemos en el IBEX 35 lo mismo, una caída del 39%, el Eurostoxx 50, otra caída del 38%, el Dow Jones una caída del 37% y el Nasdaq Composite una caída del 29%, ¿vale? Caídas generalizadas, todos los mercados bursátiles cayendo y además con una violencia inusitada, ¿vale? A partir de ahí la situación se estabiliza porque ya llegan mensajes más positivos de los gobiernos, mensajes de apoyo, de estímulos fiscales, de estímulos monetarios y la situación empieza a estabilizarse. Ahí recordad que en abril discutíamos si los mercados estaban haciendo bien su trabajo o no de pronosticar, porque nosotros partimos de la base de que los mercados son capaces de pronosticar adecuadamente, de prever el precio de los activos, porque son capaces de, con los datos que hay en el mercado actualmente, de predecir lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Pero hay momentos, y esta sería la primera reflexión, los mercados hacen eso de una manera razonablemente bien, pero hay momentos en los que puede haber irracionalidad. Y puede haber irracionalidad alcista, y en eso se daría, y de esa manera se daría una burbuja alcista, o puede haber irracionalidad bajista. Y lo que estáis viendo aquí es un ejemplo clarísimo, y esa sería mi primera reflexión, un ejemplo clarísimo del libro de Pánico Vendedor. ¿De acuerdo? Esa destrucción, por ejemplo, en España volaron 260.000 millones de euros en apenas 18 sesiones, el 25% del PIB, algo no visto. A partir de ahí, como decía, los mercados se estabilizan, los mercados empiezan a subir, el IBEX 35 a partir de ahí sube un 32%, el Eurostoxx sube un 38%, el Dow un 50%, perdón, el Eurostoxx, el Dow Jones sube un 65% y el Nasdaq sube el que más, sube un 88%. Reflexión que os quiero hacer aquí, consejo, el siguiente, las caídas son ventanas de compra. Ahí tenéis el Standard & Poor's 500, 41 años consecutivos, ¿de acuerdo? De los 41, solo 9 son bajistas. En rojo, la barra en rojo, representa la rentabilidad anual. Y esos puntitos que hay por debajo, ¿los veis? Esos puntos significan la máxima caída intraanual. ¿De acuerdo? Si nos vamos al último año, fijaros, hay una diferencia de 50 puntos entre la mayor caída, que sería más de un 30%, como hemos visto, y cómo acaba, subiendo un 16%. Repito, las caídas son ventanas de compra, y más en situaciones como la que hemos visto. ¿De acuerdo? De caídas fortísimas, es una oportunidad de compra. Siguiente idea también, que ha sido un año en K. ¿Por qué? Porque si os fijáis, tenéis el IBEX 35 que ha caído un 15,50. El Eurostoxx solamente un 5,30. Pero el Dow Jones se ha acabado en positivo, un 6,60.
y el Nasdaq Composite ha subido un 43%. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia entre el IBEX 35 y por qué esa diferencia con el Nasdaq? ¿Por qué una bolsa sube un 43 y otra bolsa sube un 15,50? No depende de la economía, depende de las empresas que estén ponderando en esos índices. ¿De acuerdo? Esa es una idea interesante, ¿no? De las empresas que están ponderando en los índices, ¿vale? No de la economía en general, porque Mercadona, por ejemplo, no cotiza en el IBEX 35 y ha tenido un año, estimo, fabuloso, ¿vale? ¿Pero qué ponderan el IBEX 35? Ponderan empresas bancarias, empresas financieras, que han tenido muchos problemas para conseguir buenos resultados debido a la depresión de los bancos centrales, a la bajada de tipos de interés. Ellos consiguen menos comisiones. Y ahí en el IBEX 35 también tenemos empresas como NH Hoteles, Meliá Hoteles, y tenemos empresas como IAG, ¿de acuerdo? Que agrupa a Iberia y a British Airways. Imaginároslo cómo les ha ido el año. Y en el Nasdaq Composite tenemos empresas que les ha ido fabulosamente bien y parece que son empresas que van a ganarlo todo en el futuro, como son Microsoft, Apple, Google, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso, la sensación que tenemos, la narrativa, en este momento es que parece que va a ser una recuperación en forma de K. Empresas que van a ganar muchísimo y empresas que van a estar en una situación muy complicada. Y luego veremos si esa K que está abriéndose luego converge o no. Luis. Muchas gracias, Felipe. Bueno, buenas tardes a todos. Pues, enlazando un poco donde ha acabado Felipe, ¿no? Fijaros, el S&P de Estados Unidos, uno de los índices más relevantes, sube un 16,3. Pero ahí, dentro del S&P, aparte de las diferencias entre distintos índices, dentro del S&P, si lo desglosas, hay muchas diferencias, ¿no? Mira, te encontré esta gráfica, la verdad es que me parece muy ilustrativa. El tamaño del cuadro es el volumen de capitalización y luego tenéis ahí los grandes cambios, ¿no? En rojo los que han caído, en verde los que han subido. Se ve claramente que hay unos ganadores y unos perdedores, ¿no? Vamos a intentar entender esos ganadores y esos perdedores, qué pueden tener en común, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los ganadores? Tecnológicas, empresas de software, farma y bio, ocio online, ¿no? O sea, Netflix, Apple, todos los laboratorios, ¿vale? ¿Cuáles han sido los drivers de todo esto, ¿no? ¿Qué ha hecho que Microsoft suba su cotización? Pues la tendencia de teletrabajo, ¿no? Ahora ya todo el mundo conocemos Teams, probablemente hace un año muy poca gente usábamos Teams para reunirnos, ¿no? Y ahora está súper extendido. En la parte de farma y de bio, pues todo aquel que se dedique a fabricar EPIs, ¿no? O mascarillas y demás, ha subido muchísimo. Laboratorios con vacunas igual, ¿no? Y en el ocio online, pues Netflix. Como hemos estado en casa encerrados, pues todos hemos visto seguro más series de Netflix, más de Amazon Prime, etcétera, ¿no? Entonces esos drivers han hecho que suban mucho estos ganadores, ¿no? Hay una narrativa que favorece que estos ganadores suban en bolsa. ¿Cuáles han sido los perdedores? Pues turismo y viajes, clarísimamente, energía, toda la parte inmobiliaria, real estate, y los bancos, ¿no? ¿Y por qué han caído estos, no? La parte real estate, fundamentalmente por el teletrabajo, ¿no? Y por los confinamientos y los cierres de negocios. De repente, si tú eres un centro comercial que tienes alquilados locales, si esos locales no pueden vender, ten por seguro que te van a renegociar la renta, ¿no? Eso por seguro. Da igual lo que diga el Estado, qué normas saquen. Al final, si tú tienes un restaurante como inquilino y el restaurante no ingresa, a ti no te va a pagar, ¿no? Entonces, eso hace que toda esa parte de real estate se deprima. Con las oficinas, el teletrabajo, pues si hay mucho teletrabajo, parece que no van a ser necesarias tantas oficinas, ¿no? Entonces empiezan a haber muchos más espacios libres, cuesta más comercializar esos espacios, ¿no? La parte de la energía, pues si toda la actividad económica se para, la energía empieza a bajar muchísimo el consumo y empiezan a producirse situaciones extrañísimas en los precios, como sucedió al principio de la crisis, ¿no? Que hubo un crack con los precios del petróleo, ¿no? ¿Qué le sucede a los bancos? Pues toda la calidad crediticia de repente se deteriora. Toda la gente que estaba trabajando como camarero en un restaurante, si se ve abocado a un ERTE o un despido o le cesan su contrato temporal o lo que sea, eso hace que los créditos que tuviera esa persona o esa empresa sean mucho peores para el banco, ¿vale? Se deteriora su calidad crediticia. Y en la parte de turismo y viajes, pues claro, si están los hoteles cerrados, imagínate cuánto vale un hotel cerrado, ¿no? O si no puedes, si tienes que hacer una cuarentena de 15 días cada vez que vas a otro país, pues te va a limitar muchísimo el turismo y tus viajes en avión, ¿no? Por nombrar algunos. Claro, pero como inversores tenemos que recordar siempre que, por lo menos en mi filosofía de inversión, que invertimos a largo plazo. Invertir a largo plazo implica que tenemos que estar cómodos manteniendo la posición de inversión a perpetuidad, hasta el infinito. Si no estamos cómodos manteniendo una posición a perpetuidad, no debemos tenerla, ¿vale? Es mi opinión.
¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? A que en el corto plazo, si te dejas llevar por estos agentes que son pues, la euforia, la avaricia y el miedo, puedes estar confundiendo la emoción del momento, ¿no? Puedes estar tomando una decisión en caliente, olvidándote del largo plazo, ¿vale? Y cómo esté afectando eso de manera fundamental al negocio. Vamos a pensar algunas preguntas, ¿no? Todos estos negocios que hemos visto que han sido los grandes ganadores o los grandes perdedores, ¿han visto alterado fundamentalmente su capacidad de generar valor? Recordar que valor es caja. ¿Tan fundamentalmente como para haber cambiado sus cotizaciones un más 60% o un más 70%? ¿Eso va a ser permanente o va a ser temporal? ¿Con qué nivel de permanencia va a ser? ¿Va a haber teletrabajo? Más que antes. ¿Pero va a ser solo teletrabajo? ¿Estamos cogiendo una situación de hoy temporal y la estamos extrapolando a todo el futuro? Y si intentamos llevar esto a los ganadores, ¿va a venderse mucha más tecnología post-COVID? ¿Se van a vender muchos más iPhones post-COVID? Incluso si la economía se va a ver resentida, y si la economía se ve resentida, los consumidores probablemente tengan menos renta disponible. ¿Se van a vender más aparatos de tecnología o menos aparatos? ¿A qué precios se van a vender estos aparatos? Toda la parte anti-COVID, vacunas, EPIs, laboratorios, etcétera, equipamientos médicos. ¿Pensamos que van a ser necesarias todas estas medidas, estos equipamientos y estas vacunas los próximos 50 años? ¿O solo unos años? Porque no podemos extrapolar en nuestras hipótesis de negocio que eso va a durar infinitamente. O sí, pero tenemos que ser conscientes de la decisión que tomamos, ¿no? ¿El ocio ha cambiado ya radicalmente? ¿El ocio presencial pensáis que va a desaparecer? ¿Y que solo va a haber ocio online? ¿No va a haber nada de ocio presencial? Vamos a hacerlas a la inversa, las preguntas para los perdedores. ¿Nunca más vamos a coger un avión? ¿Ni por turismo ni por trabajo? Mira, yo en mi trabajo acostumbro a coger muchos aviones por trabajo. Desde el COVID, muchísimos menos, muchísimos menos. Pero mi intuición es que es una situación temporal y que volveré a coger aviones. De hecho, ya he cogido algún avión. Y creo que tendré que volver a coger más cuando se normalice toda la situación, ¿no? ¿Los hoteles van a estar desiertos a perpetuidad? ¿Van a estar cerrados? ¿Van a haber cadenas de hoteles que tengan el 80% de sus establecimientos cerrados? Incluso en las zonas más turísticas. ¿Os imagináis venidor sin hoteles? ¿Cerrados todos los hoteles a perpetuidad? Reuniones de trabajo. Ya no van a haber reuniones de trabajo. Ahora va a ser ya solo todo Zoom o Teams, ¿no? Mira, yo creo que este evento es un ejemplo muy bueno de esta parte de reuniones de trabajo, ¿no? Probablemente, si nos hubieran preguntado hace un año o hace 2 años, no habríamos pensado en hacer un evento mixto, online y presencial. Es cierto que a raíz del COVID, pues promovemos un evento online, puro online. Acaba el COVID y no dejamos de hacer un evento ni puro online ni puro presencial. Vamos a hacer un mix, ¿no? Pues probablemente con las reuniones de trabajo suceda similar. ¿Va a haber teletrabajo? Mucho más. ¿Tanto como para desaparecer las oficinas? Yo creo que no. Van a seguir habiendo oficinas. ¿Y los restaurantes? ¿No vamos a tomarnos nunca una birra con un colega en un bar? ¿Ni vamos a ir a tomarnos una pizza o una hamburguesa? ¿O vamos a ir a una celebración de una boda? Entonces, cuando todas estas preguntas, si nos las preguntamos en un marco de tiempo infinito, que es la clave para responder a si queremos invertir o no a largo plazo, muchas de las situaciones que se han producido este año pueden no ser muy racionales. ¿Vale? Gracias, Luis. Por eso Luis decía, pueden ser muy racionales y por eso hemos visto esa caída tan fuerte de los mercados en tan solo 18 sesiones. ¿Cuáles van a ser los drivers que van a mover al mercado y cuáles son los drivers que ya lo están moviendo? ¿De acuerdo? Un driver para mí muy importante es la evolución de la pandemia. Fijaros en una cosa en ese gráfico, ¿de acuerdo? Fijaros en las zonas en las que está más en rojo y las zonas en las que está más claro. Si miráis, Europa está muy en rojo, Estados Unidos está muy en rojo, el hemisferio norte, India está un poquito en rojo y luego tenemos India muy limpia, llamativamente. China, perdón, muy limpia, ¿lo veis? ¿Eso qué significa? Que la economía china ya está creciendo a niveles pre-COVID, porque la evolución de la pandemia es muy buena en ese país, ¿vale? ¿Y cuál sería el indicador que va a marcar la marcha de la economía? Para mí el indicador clave, y si hacemos zoom en España, va a ser este. ¿De acuerdo? Para mí este es el indicador clave, el KPI por excelencia. Las camas ocupadas
en UCI por enfermos de la COVID. ¿Vale? Hemos construido este pequeño gráfico con los datos del Ministerio de Sanidad y hemos hecho un pequeño diagrama de calor y hemos marcado a la Comunidad Valenciana por hacer zoom en nuestra comunidad. Fijaros, la Comunidad Valenciana el 31 de diciembre tenía un 29-25% de ocupación de camas COVID. El viernes pasado estábamos ahí, en 58-65%. Es decir, en apenas 3 semanas hemos doblado la ocupación. Y si a ese 58-65, que posiblemente hoy sea el 60%, le sumáis un 25 o un 30% de otras patologías, eso quiere decir que la ocupación hoy en camas UCI por enfermos estaría en el 90-85%. Eso es lo que tienen los gobernantes en la cabeza, ese KPI. Y eso es lo que hace que las medidas sean, a día de hoy, mucho más restrictivas. Conforme ese KPI se evolucione, veremos medidas más duras o menos duras. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ello va a condicionar a la economía. Fijaros, en Asia que está aquí, y en Europa que estamos aquí, en Asia ya, como habéis visto, con una zona limpia de COVID, la economía está creciendo. Se estima que este año que pueda crecer a unas tasas del 8%. De hecho, China es la economía que más ha crecido en 2020 y la que ya está creciendo a niveles pre-COVID. Mientras Europa, que está aquí, la zona euro, ha tenido un impacto del 8,3% y este año se estima que crezca tan solo un 5,2%. ¿Por qué? Porque la economía europea es una economía de prestación de servicios, que necesita movimiento de personas. Y dentro de ello es un ejemplo claro España. España tenía un PIB en el cual el 14% era turismo. Hoy el turismo supone solamente el 4% del PIB. ¿Ello qué implica? Que España ha perdido 100.000 millones de euros o más en ingresos en el año pasado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a condicionar también la marcha de la economía? Aparte de cómo avance la pandemia, la herramienta que se va a utilizar es la vacunación. Antes de que surja algún medicamento que convierta la COVID en un resfriado común, la vacunación es la primera herramienta. Y me encanta esa ilustración de Luca D'Urbino, que es uno de los grafistas de la revista The Economist, porque se ve el túnel y al final luz, y dentro de esa luz aparece ya la vacuna, ¿vale? ¿Y qué vacuna, señores? Porque se ha desarrollado en un tiempo récord y además presenta más del 90% de eficacia. Pensemos que la vacuna de la gripe tiene alrededor de un 60% de eficacia. Pensemos también que el virus del sarampión tardó 9 años en ser aislado, en desarrollar los procesos, ¿de acuerdo?, las pruebas, y que hasta el año 55 no se pudo licenciar. O la vacuna de la polio tardaron 20 años en desarrollarla, ¿de acuerdo? Así que vivimos en un tiempo maravilloso en el que la ciencia ha conseguido este avance casi mágico, diría. Pero la recuperación de la vida normal aún tardará. ¿Por qué? Porque estamos intentando hacer algo que no se ha hecho nunca, que es vacunar a un planeta entero. ¿De acuerdo? Y eso necesitas millones de dosis, miles de millones de dosis, necesitas millones de jeringuillas, necesitas sanitarios y necesitas una logística fantástica para hacerlo. No obstante, por poner una nota de humor también en esta tarde, algunos ya se han aprovechado de la idea de la vacunación. Y aquí tenéis a Ryanair, que sacó esta campaña, que es un pinchacito ya a volar, ya vengo, ¿de acuerdo? Y la sacó a principios de año, el 5 de enero, y prácticamente el día 7 la tuvo que cerrar, porque la agencia británica de la publicidad recibió más de 1.700 demandas, solicitudes y reclamaciones sobre ese tipo de publicidad. Porque si veis, lo que está sugiriendo es que toda la población se va a vacunar y que además en verano se puede volar, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta si los países habrán abierto las fronteras ya o no, lo cual es una publicidad claramente engañosa, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos en lo que ha pasado con la vacunación, con las acciones de los laboratorios, fijaros, aquí tenemos el momento en el que se anuncia, ¿de acuerdo?, que fue el 8 de noviembre, se anuncia que las vacunas, ya hay una vacuna que es la de Pfizer, que es efectiva. Pfizer sube un 30%, ¿de acuerdo? El gráfico es el de la izquierda. Y Moderna sube un 125%, cuando presenta también sus resultados, que las dos presentan un grado de efectividad superior al 90%, Pfizer un 95%, Moderna un 94%. ¿Por qué la diferencia de subida? Porque la de Pfizer
necesita menos 70 grados centígrados para ser transportada. La de Moderna, menos 20 grados centígrados para ser transportada. La de Pfizer, cuando la descongelas, tiene un rango de vida entre 3 y 5 días. La de Moderna, un mes. Luego es más práctica la de Moderna. ¿De acuerdo? Y por esa mayor subida en mercados. ¿Y cómo va la vacunación? Minuto y marcador. Pues ahí tenéis, liderando la tabla, además con datos de enero del 24, tenemos a Israel, que ya ha vacunado al 39,9% de la población. ¿Vale? Tenemos a Emiratos Árabes Unidos al 25,5%, el Reino Unido un 10,2% porque empezó el 8 de diciembre, Bahrein un 8,8%. Y si os preguntáis dónde estamos nosotros, estamos aquí, ¿de acuerdo? Con un 2,5% de la población y 1,2 millones de inoculaciones en enero del 22. ¿Vale? Esa es la situación, que conforme se vaya inoculando, la correlación entre crecimiento económico y vacunación seguramente será muy positiva y tendente a 1. ¿Vale? ¿Qué va a mover también la economía? Los estímulos monetarios. Habéis visto que el Banco Central lanzó el 10 de diciembre una nueva ronda de estímulos, ¿de acuerdo? De hecho, ha desarrollado un programa económico, con nombre valenciano por fin, ¿de acuerdo? El Pandemic Economic Purchase Program, el PEP, que va a pasar de 1,35 billones, lo ampliaban hasta 1,85 billones, ¿de acuerdo? Hasta marzo de 2022. Y después, también, una mala noticia para las empresas que tienen mucha caja, como son los supermercados, es que la facilidad de depósito del Banco Central Europeo, que es del menos 1%, va a seguir manteniéndose hasta el 30 de junio del año 2022. ¿De acuerdo? Es decir, todas aquellas empresas o instituciones grandes que tienen todavía caja y la dejan en sus cuentas en el banco y esas cuentas del banco se depositan en el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo les va a seguir castigando con un menos 1%. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Banco Central Europeo es que la economía se mueva. ¿De acuerdo? Se mueva hacia adelante. ¿Y qué está pasando con la masa monetaria? Aparte de lo que está haciendo el Banco Central Europeo, fijaros en lo que está haciendo la Reserva Federal norteamericana. También está subiendo enormemente la masa monetaria. Y fijaros en un detalle curioso. Generalmente sube la inflación, ¿de acuerdo? Baja la masa monetaria y la inflación baja. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la masa monetaria, aumenta el dinero que persigue los mismos bienes y servicios. Y ello implica que la inflación va a subir. Pero aquí está sucediendo que sube la masa monetaria y la inflación en rojo se mantiene muy estable. ¿Y por qué? Pues he puesto una pequeña fórmula que ya he explicado en el máster financiero, que es la ecuación de Fisher. ¿Vale? La ecuación de Fisher te relaciona la masa monetaria con la velocidad de circulación del dinero, con el precio, lo que sería la inflación, y con lo que sería el nivel de producción. De tal manera que, con esa sencilla fórmula, relacionamos la masa monetaria con los precios. ¿Vale? Es una preciosa fórmula que te dice que a más masa monetaria, más precios, a menos masa monetaria, menos precios. ¿De acuerdo? Siendo todo lo demás igual. Si esto lo operamos, lo derivamos y aplicamos logaritmos, vamos a una ecuación de una ecuación estática a una ecuación dinámica, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Y por hacerla entendible, vamos a ver lo que está pasando en Europa en estos momentos. ¿Qué está pasando en Europa en estos momentos? Está pasando lo siguiente. Es decir, tenemos que el PIB cae un 4,5% en el último trimestre. Que la inflación en el último trimestre se sitúa en el 0%. Y la masa monetaria ha aumentado un 10% porque el Banco Central Europeo sigue comprando a toda máquina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que la velocidad de circulación del dinero ha caído. ¿De acuerdo? Ha caído estrepitosamente. ¿Y por qué ha caído la velocidad de transacción? ¿Por qué ha caído la velocidad de circulación del dinero dentro de nuestro sistema económico? Sencillamente por esto, porque el ahorro se ha disparado. ¿De acuerdo? Las empresas no están invirtiendo porque no tienen visibilidad sobre el futuro y las familias, ante lo que está sucediendo, se han dedicado a ahorrar como nunca. Y de hecho, en el segundo trimestre se llegó al máximo de la serie histórica. De la renta disponible, las familias ahorraron un 24,3%. Nunca visto en España. Y en el tercer trimestre llegó al 15,1%. Nunca visto en España. ¿Vale? Entonces, ¿qué está haciendo los bancos centrales? Están empujando con masa monetaria
están intentando empujar la economía hacia arriba, pero la demanda está cayendo porque las familias y las empresas no están saliendo ni a comprar ni a invertir. ¿De acuerdo? Si la narrativa económica se revierte, si la vacunación funciona, si el KPI que hemos visto empieza a ceder y las medidas restrictivas de los gobiernos empiezan a relajarse, entonces veremos que ese ahorro embalsado que está ahí sale de compras y tal vez pudiéramos ver un incremento fuerte en la inflación si la economía empieza a crecer otra vez. ¿De acuerdo? Con lo cual el escenario cambiaría muy rápidamente, porque ahora mismo hay muchísima liquidez en el mercado. ¿De acuerdo? No puedo dejar de hablar tampoco de la economía norteamericana y me tengo que referir a la administración Trump. Tampoco quería mucho hablar de la administración Trump, pero un par de ideas, ¿de acuerdo? Sobre lo que ha sido esto y lo que va a significar. Aparte de que ha significado un aislamiento de Estados Unidos y una contracción del comercio mundial, ¿de acuerdo? La administración Trump, yo recuerdo esta portada del Economist, ¿de acuerdo? Que esto se publicó en febrero de 2017. Un mes después de su jura, ¿vale? Y yo pensaba, hombre, estos del Economist están exagerando un poco. Ahora que ya es presidente, seguramente bajará el pistón, dejará al lado el personaje televisivo y se dedicará a gobernar dentro del canon del Partido Republicano, pensaba yo. Error. Y esta es la última portada que le dedica el Economist, ¿de acuerdo? Que es la que corresponde, como sabéis todos, a la toma del Capitolio. ¿Vale? Entre medias y dejando todo este ruido del personaje, si nos centramos en los números, y simplemente he puesto ahí 3 cosas para aplicar lo que ha significado las Trumponomics, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, quiero hacer dos periodos del mandato del presidente Trump, 2017, 2019 y 2020 cuando golpea la COVID. ¿Vale? Si nos fijamos en esto, la verdad es que hay que darle mucho crédito a la administración Trump por la caída del empleo, del desempleo. La administración Obama lo había dejado en el 4,4% y con un programa muy agresivo de rebajas fiscales y con tanto a las familias como a las empresas, consiguió mantener la economía en un estado, por así decirlo, de muchísima fuerza y eso ha contribuido a la caída del desempleo en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que darle crédito. Después golpeó la pandemia y se ha ido al 6,90. ¿Vale? El déficit. El programa este de recortes en los impuestos, pues al final pasamos de un déficit que al principio de su mandato estaba sobre el 4%, se fue al 6%. O sea, la administración Trump siempre dijo que esos recortes se iban a pagar solos, no fue así. El déficit público se disparó y ahora está en el 14,90. Y el PIB creció a una tasa media del 2,30%, inferior a los últimos años de la administración Obama. Y aquí sí que podemos señalar que la guerra comercial con China sí que ha sido un tiro en el pie, porque restó no solamente una potencial de crecimiento de entre el 1 y el 1,5% en la economía norteamericana, sino que también afectó al resto de economías del resto del mundo. ¿De acuerdo? Sin conseguir todavía unos resultados que sean palpables y palmatorios para la economía norteamericana. Y ahora ha caído al 4,30%, ¿de acuerdo? En el último año. ¿Y qué va a suponer el cambio de la administración Biden? Además de ser, por supuesto, un político muy rodado, con más de 50 años de experiencia, muy pragmático y muy conocido, aparte de que va a ser una presidencia, si queréis, aburrida, ¿de acuerdo? Como decía un amigo mío, vamos a tener todos 2 o 3 horas más al día para no seguir los temas de Trump. Pues bueno, ¿qué va a suponer esto? El presidente Biden ha propuesto 1,9 billones de acuerdo de estímulo económico en este año 2021, que sumados a los 3 billones de principios de 2020 y los 0,9 billones de diciembre, estamos hablando de 5,8 billones de dólares, que sería el 28% del PIB de estímulo económico en Estados Unidos. ¿Para qué? Para, primero, pagos directos, ayuda a municipios, pagos directos a ciudadanos, cheques de 2.000 euros, de 2.000 dólares, ayuda a municipios, a estados y respuesta a la COVID, porque lo que primero hay que frenar es la crisis sanitaria, ¿de acuerdo? Y esto se va a financiar seguramente con deuda emitida y en el largo plazo financiada con impuestos,
y también con deuda, una mejora de las infraestructuras, una apuesta decidida por las energías verdes, lo cual es una ruptura muy fuerte con la administración Trump. Ya sabéis también que Biden ha vuelto a lo que sería el Acuerdo de París, y una apuesta también por la educación a largo plazo. Fijaros en las infraestructuras, un detalle curioso. La edad media de los puentes en Estados Unidos es de 42 años, porque hay una falta crónica de inversión en infraestructuras en Estados Unidos. Y las energías verdes, simplemente voy a poner un par de compañías. La apuesta verde, a la izquierda tenéis a Vestas y a la derecha tenéis a Plug Power. Vestas, no sé si la conocéis, Vestas es la danesa que hace aerogeneradores. Además, es una tecnología puntera en molinos de viento offshore, ¿de acuerdo? Porque ellos han trabajado mucho desarrollando una tecnología de turbinas eólicas en al norte de península de Jutlandia, porque sabéis que entre la península escandinava y la península de Jutlandia parece que hay unos vientos tremendos y ellos han desarrollado turbinas que generan gran cantidad de energía en situación offshore, ¿de acuerdo? Fuera de tierra, en la costa. Y Plug Power es una compañía norteamericana especializada en pilas de hidrógeno, ¿de acuerdo? En pilas de hidrógeno para automóviles, en baterías de hidrógeno verde. Entonces, ¿cuándo consiguió Biden ser presidente? El 8 de noviembre. Fue la elección y hasta el 10 de noviembre no se conoció el resultado, pero el mercado ya estaba, como veis ahí, subiendo, apostando por la victoria de Biden. ¿Y qué fue después? La disputa de los 2 diputados en Georgia, si recordáis, a principios de enero. Si los demócratas ganaban esos 2 diputados, los demócratas controlarían las 2 cámaras, controlarían el Senado y el Congreso. Si controlaban las 2 cámaras, la legislación que pasara Biden podría pasar muy fácilmente, al menos hasta las elecciones de medio mandato de aquí 2 años. ¿De acuerdo? ¿Y cómo festejó eso el mercado? Con subidas, porque Plug Power se fue de $30, se fue a casi $70 en apenas un par de días. No hacía falta ver el recuento, solamente teníais que mirar la acción de Plug Power y veías que los demócratas estaban ganando. ¿Cuánto ha subido en el año? Vestas un 90%, Plug Power un 550%. Y lo que te está señalando esta gráfica es que Estados Unidos quiere volver a ser un jugador fuerte en las energías verdes. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Bueno, si habéis visto antes toda esa masa monetaria que estaban inyectando los bancos centrales, ¿cómo está afectando toda esta masa monetaria a los mercados, ¿no? Pues lo primero que no podemos olvidar es que los mercados no dejan de ser un mercado de oferta y demanda. Y esa oferta y demanda, toda esa liquidez, lo que hace es muchísima demanda de productos, ¿vale? Entonces, toda esa munición que tenemos para invertir, los mercados pues básicamente pueden reaccionar de 2 maneras. Alternativa A, si la oferta se mantiene constante, y pensar que la oferta en los mercados financieros es los productos cotizados, si esa oferta se mantiene constante y metes más munición, metes más pasta, eso directamente lo que hace es que suban los precios. ¿Qué significa que suban los precios? Significa que las acciones de las empresas suban de cotización y que en la parte de la deuda, en la renta fija, bajen los spreads, bajen la rentabilidad de esa deuda. ¿Por qué? Porque para el mismo riesgo el inversor está dispuesto a cobrarle menos, ¿vale? Porque tiene más munición, le baja el precio que compra ese producto financiero. ¿Cuál es la otra alternativa? Incrementar la oferta. ¿Cómo sucede esto en los mercados financieros? Básicamente metiendo nuevos productos. ¿Qué son nuevos productos? Muchas más empresas que pueden acceder y que acceden a los mercados. Emisiones de deuda, ampliaciones de capital, IPOs, ¿vale? Todas estas cosas, en mi opinión, esta inyección de liquidez brutal está haciendo que se den la A más la B, que estén subiendo los precios de muchos productos cotizados y que se estén incrementando muchísimo la oferta, saliendo al mercado muchos productos que de otra manera difícilmente saldrían. Y a la vez hace un efecto muy peligroso, ¿no? Un efecto de realidad versus ficción, ¿no? Y aquí voy a llamar que la ficción es el mercado. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que con los bares cerrados, con la economía real cerrada, tú vas por la calle y ves claramente que la economía está a ralentí, no hay tráfico a la entrada de las grandes ciudades, o no tanto como había. Para comprarte un billete de avión o de tren no tienes que esperar tanto. Los bares cerrados, ¿no? Por COVID. Y esa es la realidad que tú ves en la economía, ¿no? Las rebajas
no han tenido la aglomeración de gente. Ha habido muchísima gente porque veníamos de muchos meses sin gente en las calles, pero no es lo de 2019 o el inicio de 2020, ¿no? Y eso es lo que ves en la realidad, en la economía real, en lo palpable, y sin embargo los mercados financieros lo que están haciendo es esto de aquí. Esto es la evolución de qué porcentaje de todos los bonos que hay en el mundo se emiten con qué tipo de coste, ¿vale? ¿Con qué coste se emiten esas? ¿Con qué yields? Fijaros, en azul oscuro, este de aquí abajo, son los que son con rentabilidad negativa. Eso quiere decir que a día de hoy en el mundo un 30% de los bonos tienen rentabilidad negativa. Es mucho. Rentabilidad negativa es que yo doy 100 para que me devuelvan 99. No para que me devuelvan muy poquito, no, pierdo 1. Este porcentaje en azul más clarito, fijaros todo lo que ha subido en 2020, un montón de bonos en que la gente está dispuesta a cobrar menos del 1%. ¿Veis que hay una presión muy clara a pagar más por lo mismo? O sea, los mercados están claramente inflacionando los precios. Con las acciones es mucho más difícil de ver, porque tienen detrás un plan de negocio y hay narrativas que nos... descripciones de la realidad, como veíamos antes, ¿no? De que es que el ocio va a cambiar, que nos pueden argumentar, justificar eso. Pero con la renta fija está muy claro. El mismo producto, los inversores están dispuestos a obtener mucha menos rentabilidad. Es decir, están pagando mucho más precio. Y eso sucede porque hay tanta liquidez que no sabes qué hacer con la pasta en tu bolsillo. ¿Vale? Yo creo que esto ya lo comenté en alguna ocasión, pero pensad lo que contaba antes Felipe. Nosotros en Atitlan, yo soy el que tiene que gestionar la tesorería de la compañía. Por tener el dinero en la cuenta bancaria, empiezan a llamarte los bancos que te quieren cobrar. La tentación de invertir eso en lo que sea para que no me cobren es muy alta. Porque el cerebro humano, el cero y el negativo lo tiene muy marcado. La diferencia entre el negativo y el positivo la marcamos a fuego. Entonces, el negativo nos obliga a tomar decisiones muy extrañas. ¿Vale? Pues esto es lo que está pasando en los mercados financieros. El que está dispuesto a tomar bonos con rentabilidad negativa no es porque quiera perder dinero. Es porque prefiere eso, tomar el riesgo de un bono, aunque sea perdiendo dinero, a tener el dinero en la cuenta bancaria perdiendo más dinero. ¿Vale? Y todo esto, de nuevo, es efecto de las dos grandes fuerzas que mueven los mercados. La avaricia y el miedo. Siempre son estas dos. Avaricia, euforia, envidia, llamarlo como queráis. Siempre son estas dos. Y ahora, un efecto de toda esta liquidez es que se produce una profecía que tendemos a autocumplir los inversores. Recordad siempre que el precio de las acciones, bueno, de cualquier cotización, de hecho, lo marca la última transacción que hubo. No es la media ni no sé qué, es la última transacción que se ha cerrado lo que te marca el precio de una cotización. Si tú abres ahora cualquier aplicación de bolsa, ¿a cuánto cotiza Apple? Eso es la última compra-venta que se ha hecho de Apple. La última, ¿vale? Entonces, ahí, las historias de éxito se retroalimentan. ¿Y qué historias de éxito? Pues las historias de éxito de mi amigo invirtió hace 2 meses, compró acciones de Google, ganó 250 euros en un mes, yo voy a invertir también en Google, ¿vale? Esas historias se retroalimentan, porque estás viendo solo los efectos positivos. Es la historia de éxito, ¿no? Nadie te cuenta el que ha perdido con no sé qué. Si yo ahora invierto en Google y vuelvo a ganar 250 euros, mi primo, cuando se lo cuente que me voy a pagar una cena de aquí a no sé cuántos meses porque he invertido en Google, pues él va a ser partícipe también de esa profecía, ¿vale? Se va a autocumplir porque hace un efecto de bola de todos invertir sobre eso, ¿vale? Sobre todo porque tenemos este miedo de perdérnoslo. Y un miedo muy grande en los inversores de yo no me quiero perder esta fiesta. Si todo el mundo está ganando dinero, no voy a ser yo el tonto de aquí que no voy a ganar dinero, ¿no? Este miedo te lleva a tomar decisiones basadas en las historias de éxito más recientes que tienes. Y luego tienes otro efecto muy peligroso de nuestra mente, que es el narrative fallacy, ¿vale? O sea, los humanos somos capaces de crear narrativas y explicaciones muy simples para procesos muy complejos. Si Netflix sube en bolsa, es mucho más sencillo explicar en 2 líneas que sube porque el ocio online, todo el mundo está comprando Netflix, que pararse a analizar cómo son sus drivers de verdad económicos de generación de valor y caja, ¿vale? Esa simplificación de la realidad, de encontrar siempre una explicación sencilla a cosas muy complejas, a la hora de invertir, de nuevo es muy peligrosa. Y esto último, el taxista y el influencer. Aquí no quiero menospreciar ninguna profesión, pero esto era una cosa que yo cuando empecé en el mundo de las finanzas me explicaban. Todo el mundo me decía, cuando te subas a un taxi y el taxista te recomiende comprar una acción,
corre, ¿vale? Vende porque ya no parece que sea la persona más formada para recomendarte una inversión, ¿no? Eso, en este momento, en mi opinión, ha migrado hacia el influencer, ¿no? Y ponía aquí este meme que me enviaban de oye, tienes un análisis fundamental que requiere todo esto, básicamente trabajar y entenderlo, no tomar la narrativa fácil. Tenías un influencer, perdonad, que no estoy muy ducho en la materia, que te recomendaba, sobre todo con una cosa, ¿no? Only one assumption, is going to the moon. Esto va a ir de puta madre. Claro, bajo esa hipótesis puedes justificar lo que quieras. Y el problema es que cuando estos influencers, por sus opiniones, mueven masas de dinero de gente que les sigue, se producen situaciones en las cotizaciones muy peligrosas. Pero recordad, esta frase la decía Warren Buffett ya hace algunos años, que solo cuando la marea baja vamos a ver quién lleva bañador y quién está nadando en pelotas, ¿vale? Cuando baja la marea, ¿qué pasa cuando esa liquidez desaparezca del mercado? En algún momento esperamos que esa masa monetaria no sea necesario inyectar tanta masa monetaria en el mercado. Cuando eso suceda, ¿qué le van a pasar a las empresas? Pues las que han hecho sus deberes van a quedar sanas. Las que no, se van a ver que estaban nadando sin bañador, ¿vale? Y aquí hay otro peculiar efecto de la liquidez, que son esto de los FANG. Esto no sé si lo habéis oído alguna vez, las siglas estas. Cada vez le ponen una letrita más. Ahora es FANG y acaba en M. Es imposible de pronunciar, ¿no? Básicamente las grandes tecnológicas. Son, si no me equivoco, el 20% de los índices, una cosa así, de donde cotizan. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google y Microsoft. Todas tecnológicas, ¿vale? Algunas de software, otras no de software. Ya han tenido un 2020 impresionante. Ha sido espectacular. La que menos ha crecido un 30%, la que menos, fijaros. La que más un 80%. Es brutal lo que han crecido. Increíble. Una barbaridad. ¿Les ha venido bien la pandemia? Hombre, yo creo que sí. Ha impulsado sus modelos de negocio seguramente, ¿no? Tenían modelos de negocio ya probados. A Netflix le ha venido bien la pandemia. ¿Le ha venido bien a Netflix que vayamos menos al cine y veamos más películas en casa? Hombre, sí. Amazon ni pregunto, ¿no? Amazon parece autoevidente. Google, podemos discutirlo, pero tiene herramientas para reuniones online, tiene mucho para apoyar a las empresas online. Microsoft con Teams, claramente, ¿no? Son empresas que la pandemia les ha venido bien y han crecido una barbaridad. Si esto, por cierto, lo pones a muchos más años, es brutal. Es increíble lo que han crecido estas empresas. ¿Qué tienen en común? Tienen todos modelos de negocio probados y que generan caja. Estas empresas son buenas empresas. Joder, Amazon es una empresón. Genera pasta por un tubo. Vende un montón de móviles, cada vez más caros, ¿vale? Cada vez ahora te meten, yo qué sé, la aplicación de no sé qué y le cobran al de la tienda. Luego te cobran por almacenamiento. Netflix vende una barbaridad de usuarios, ¿vale? Tiene un crecimiento demostrado y tiene una perspectiva de seguir creciendo. Algunas de ellas crecen además fácilmente. Para Netflix es fácil crecer. Un usuario más tiene muy poquitos impactos en los costes de Netflix, ¿no? Con Apple no. Apple, si vendes un iPhone más, tienes que fabricarlo. Netflix, un usuario más, no tienes que fabricar nada, ¿no? Pero todas tienen perspectivas de crecimiento. Too big to fail. Cuando son empresas tan grandes, hay una narrativa que todos nos construimos, que estas empresas están gestionadas por cracks, por genios de las finanzas y de la gestión de empresas, que no pueden caer. Tienen unos consejos de administración tan profesionales y unos directivos tan buenos que es imposible que caigan. El sistema, son tan sistémicas que los gobiernos y los sistemas las van a apoyar como sea para que no caigan, ¿no? Siendo todo esto verdad, ¿son una buena inversión o no son una buena inversión? En mi opinión, para que sea una buena inversión, se tiene que dar todo lo anterior, tienen que ser grandes negocios, pero tenemos que comprar a un precio de ganga. Si no compro barato, la inversión puede ser, el modelo de negocio puede ser fabuloso, que no obtendré rentabilidad. Si yo fuera el directivo de Apple, a mí con que Apple fuera muy bien, me iría genial. Pero si yo soy un inversor dispuesto a comprar acciones de Apple, tengo que comprarlas a tal precio que me compense el riesgo que estoy tomando, la rentabilidad, ¿vale? Y además me recuerdan poderosamente a las Nifty 50s en los años 60 y 70. Entonces eran las 50 mayores empresas de Estados Unidos, sobre todo en los años 60 y 70. Aquí básicamente eran empresas que tenían unas cotizaciones altísimas, con unos múltiplos altísimos, pero que todo el mundo pensaba que eran empresas tan sólidas que no podían caer nunca y que van a ser siempre una buena inversión, ¿no?
IBM, grandes bancos como JM Morgan, Kodak, estaba dentro de estas, Coca-Cola, ¿vale? ¿Son malas empresas? No son malas empresas. Kodak últimamente no ha ido muy bien por los cambios tecnológicos que no sabía adaptarse. Pero todas estas empresas, en general, empresas muy sólidas que han generado bastantes beneficios y caja. Sin embargo, como inversor, te has quedado tirado con esas empresas si las comprabas en los 60-70. Pues estaban tan caras que no le podías sacar rentabilidad. En los años posteriores, cuando corrigió el mercado a partir de los mediados de los 70, te quedaste tirado en esas inversiones. No conseguiste las rentabilidades que podías haber conseguido en otras. ¿Vale? Vamos a poner una inicial más. La T de Tesla. ¿Vale? Aquí me meto en un jardín importante. ¿Vale? Tesla, todos la conocemos, ¿no? Y Elon Musk también, últimamente está muy de moda. Tiene un modelo de negocio súper sólido, coches eléctricos, coches muy bien diseñados, muy bien pensados. Claramente el timing es perfecto, todos los temas de sostenibilidad están más en boga que nunca y con razón, creo que sinceramente con razón, eso lo están haciendo muy bien. Y está revolucionando totalmente el sector, desde fabricar componentes que otro no le fabrica, fabricar baterías. Tradicionalmente en el sector de automoción lo que tienes son proveedores muy fieles, pero no te integras en tu cadena vertical. No te integras verticalmente en tu cadena de valor. Tesla dice, tengo un problema con las baterías, pues nada, me construyo una fábrica de baterías. ¿Vale? Sencillo. Todos los temas de conducción autónoma, no es que lo haya inventado Tesla, pero Tesla está poniendo mucha más energía en la conducción autónoma que sus competidores. O hasta ahora por lo menos ha sido así. Todo el tema de la pantalla, que te sientas en un Tesla y parece que tengas un iPad delante, hay un pantallón. ¿Eso lo ha inventado Tesla, el iPad, para ponerlo en el coche? No, pero lo está aprovechando, ¿no? Entonces, todo esto es cierto, es un empresón. Hacen cosas alucinantes. Mirad cómo le da la cotización. Desde que empezó a cotizar, mirad dónde está ahora, ¿no? A 846, estaba el 22. Este año, en los últimos 12 meses, ha subido un 662%. No está mal, ¿eh? Una subida de un 662%. Mirad lo que ha hecho contra el sector de automoción. En 2006 ni estaba ni se le esperaba. En 2016 aparece por aquí. Esto es la capitalización bursátil de las mayores empresas de automoción del mundo. Aparece por aquí en 2016 con 36 billones de cotización. Ya está bien. Pero es que 2020 se pone en 555 billones. Pero es que en enero del 21 está en 800 billones. Fijaros lo que es esto. Esto quiere decir que Tesla es más grande en cotización bursátil, capitalización bursátil, que todos sus competidores sumados. Eso es brutal. Y estos competidores, hombre, no son startups pequeñitas. No sé, Toyota, Volkswagen, Volvo, BMW, Ferrari, hay un montón de empresas aquí. No son empresas pequeñitas, ninguna de estas. Esto es racional. ¿Cómo compara esta capitalización bursátil con la realidad económica de estas compañías? Mirad, estas son las ventas de los coches por fabricante en Estados Unidos. En azul, en esa gama de azules, todos los otros fabricantes, en rojo Tesla. ¿Vende coches Tesla? Sí, vende coches. ¿Muchos? Pues vende bastantes miles de coches. ¿Vende muchos más que todos sus competidores sumados? Parece que no. ¿Vale? Para mí es muy llamativo como mientras la capitalización bursátil es increíblemente mayor que la de todos sus competidores, su realidad económica en ventas de coches no lo es. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es que no estás viendo una tendencia en la que esto cada vez crezca de manera exponencial. No estás viendo esa tendencia. No estás viendo que Tesla es que empezó vendiendo un 0,1% de los coches en Estados Unidos y hoy está vendiendo un 10%. Y este indicador, que a mí me parece fabuloso, el PER, ¿no? El Price to Earning Ratio, no es 1,7, es 1700. Eso quiere decir que el precio de las acciones de Tesla es 1700 veces el beneficio del último periodo registrado de Tesla. 1700 veces. Que es una barbaridad. De nuevo, si estuviéramos viendo una tendencia en la que Tesla, esto se estuviera disparando exponencialmente, yo se lo podría entender. Sinceramente, así me sorprende. ¿Es un mal negocio? No es un mal negocio. Está apostando por lo correcto. ¿Está caro como inversor? En mi opinión, posiblemente sí que esté caro como inversor. Sin embargo, la tendencia te lleva hacia Tesla.
¿vale? Tiene el viento de cola en su favor, ¿vale? Bueno, algunas conclusiones. Lo importante son los impactos a largo plazo. No os dejéis llevar nunca como inversores por la emoción del momento, ¿vale? El infinito como inversor, si estás dispuesto a invertir a largo plazo, el concepto de infinito es clave. Si no estás cómodo con una posición a perpetuidad, no la tengas. No intentes adivinar si esta acción va a subir o a bajar la próxima semana. Si no estás cómodo manteniendo la perpetuidad, no la tengas. Pero cuidado, lo que ya hablábamos en algún momento. Tu solvencia puede, en general dura menos que la irracionalidad del mercado, ¿vale? Entonces, el mercado puede permanecer irracional mucho más tiempo que tú solvente. Mucho cuidado con esto cuando invirtáis. En río revuelto, pues puedes encontrar oportunidades. Las tendencias son tus amigas. En río revuelto, cuando todo se pega el tortazo, podías haber comprado cosas que tenían todo el sentido del mundo mucho más baratas. Recuerdo, por ejemplo, Disney. Netflix estaba subiendo la leche, Disney acaba de lanzar Disney Plus y estaba haciendo un pelotazo y estaba cayendo la acción de Disney. Y dices, joder, ¿por qué? No tenía mucho sentido, ¿no? Pues hay anomalías en los mercados muchas veces que puedes aprovechar. El mercado siempre lo mueve la avaricia, la euforia y el miedo. Siempre son estas fuerzas lo que mueven en el corto plazo el mercado. Cuidado con la abundancia de la liquidez, porque la música para en algún momento. En algún momento dejan de soltarte billetes a la cara y en ese momento a ver qué pasa. Y sobre todo, para que una empresa sea una buena inversión, no basta con que tenga un modelo de negocio excelente y que genere caja. No basta con eso. Basta que cotice a un precio atractivo, que el precio de ese producto a mí me compense el riesgo como inversor. ¿Vale? Si no, para mí no es una buena inversión. No damos más la turra. ¿Preguntas? ¿Qué creéis? Hola, buenas. Yo tengo una para Felipe. Adelante. Antes estabas comentando que las caídas en bolsa son una muy buena oportunidad para realizar compras, ¿no? Entonces, esto es un poco por curiosidad, pero para saber, por ejemplo, cuál es tu política de inversión. Por ejemplo, pones tu dinero en Renta 4 y has decidido invertir en fondos americanos y sí, en qué tipo de empresa y ya has obtenido rentabilidad de esa inversión a día de hoy y cuánta. Estás pidiendo un striptease financiero. Bueno. A ver, sí, yo soy ex Renta 4 Banco, soy ex banquero de inversión, entonces sí que tengo mi cartera allí. ¿Qué hice durante el confinamiento? Pues durante el confinamiento sí que rebalanceé mi cartera. Había una cosa que estaba dentro de mi cabeza y era que tenía una pequeña parte en Renta 4, en un fondo que era de Renta 4 Bolsa España, y lo saqué de ahí, me fui a Estados Unidos, porque pensaba siempre que Renta 4 Bolsa España iría peor que Estados Unidos en ese momento. Mi práctica, yo intento invertir todos los meses una cantidad de dinero dentro del mercado, es decir, yo todos los meses entro, destino una parte de ahorro a entrar. Y entonces selecciono una serie de fondos que, y es mi perfil de inversión, tengo una parte en planes de pensiones, una parte defensiva en planes de pensiones, una parte más agresiva en planes de pensiones y luego tengo una parte muy agresiva en bolsa. Que estoy en fondos, tengo un Robeco de megatendencias, tengo el Schroeder Climate Change, que es un fondo que es especializado en temas de cambio climático. Tengo, ¿qué más tengo? Tengo un fondo de Peter de Camp, que es una gestora belga, que se llama New Gems, gemas nuevas, que busca empresas que están despuntando. Y tengo el Allianz de inteligencia artificial también en cartera, ¿vale? Entre otros. Y luego tengo uno también de Renta 4 que me ha ido muy bien, de energías sostenibles, que se llama Renta 4 Arima, ¿vale? Entonces, digamos que tengo una parte defensiva, pero porque es mi perfil, en la cual busco tener un 3-5% de rentabilidad anual. Y luego en la parte de renta variable más agresiva, que sería en este momento un 10% de mi cartera, persigo rentabilidades de 2 dígitos. ¿Vale? Y apuesto mucho por lo digital, por la inteligencia artificial y por las energías sostenibles. Eso es lo que he conseguido. Y este año la verdad es que me ha ido de lujo. Demasiado bien. Gracias. De nada. ¿Yo? Sí, Luis, sobre mí. Bueno, iba dirigida a ti, pero quien quiera contestar. Era relación sobre la ecuación de Fisher. No sé si la puedes poner en las transparencias otra vez. Claro. Pero cuando igualas... Sí, puede caer ahí. Sí. Está un poco atrás. Sí, no te preocupes, llegamos. Está Ahí. aquí.
ahí justamente, el menos 5,5 Sí. dices que es la velocidad de ahorro o la velocidad en la que el dinero Esa es entra la en el velocidad de mercado. circulación. Es la velocidad de circulación del dinero. Entonces, eso lo que destacas en la siguiente slide es que aumenta mucho el ahorro, por eso baja, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? O mi pregunta es, ¿cuál será el estado o la situación cuando la gente ya no deje de ahorrar porque la situación sea mejor, entre el dinero en circulación? ¿Subirá la inflación o los agentes que ahora están metiendo un 10% en el mercado reducirán a la misma velocidad que aumenta el ahorro? Correcto, ese es el problema. Es decir, esta ecuación, que es al final esto es un modelo que simplifica la realidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que es un modelo bastante visual porque nos permite entender lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema del banquero central? El banquero central lo que está haciendo es meter ahí dinero a lo bruto. Christine Lagarde está metiendo dinero y Jerome Powell en Estados Unidos igual. De hecho, Jerome Powell, lo que comentábamos antes, Luis, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hizo una declaración que me pareció muy divertida, que decía algo así como que no estamos pensando ni tan siquiera en ponernos a pensar cuándo vamos a subir tipos de interés y cuándo vamos a dejar de inyectar masa monetaria dentro del sistema, ¿de acuerdo? Para señalizar al mercado que está muy lejos todavía de retirar este dinero. ¿Pero qué sucede? Sucede lo que dice Larry Summers, que fue secretario del Tesoro en Estados Unidos y fue también presidente de Harvard University. Larry Summers lo que dice es, cuidado, que si este ahorro que está embalsado, la narrativa nos cambia, la vacuna es un éxito y la gente se lanza otra vez a consumir, esto se va a volver en positivo, esto, de acuerdo, va a empezar a subir, esto va a empezar a subir y los banqueros centrales tienen que empezar a retirar masa monetaria. Y ese es el trabajo del banquero central, ¿de acuerdo? Saber por dónde va. Y además, el problema que tiene el banquero central es que hay siempre un retardo entre que tú tocas una palanca y se nota el resultado final, ¿de acuerdo? Porque tú tocas la masa monetaria, que es esto de aquí, y eso tiene un tiempo hasta que llega aquí, ¿de acuerdo? Hasta mover la inflación. Y además lo que está sucediendo ahora es que tú estás llevando al caballo a beber y el caballo no quiere beber, ¿vale? Porque el ser humano es así, ¿de acuerdo? Entonces, podría pasar lo que tú apuntas, es decir, que el peligro sería ese, que la masa monetaria se tenga que retirar a toda prisa porque la inflación te aparece a lo bestia dentro del sistema. Vale. Y si se me permite otra pregunta relacionada a esa es el retardo que puede haber entre el banquero central reduzca la emisión de dinero y el crecimiento de la inflación, ¿qué oportunidades puede generar en el mercado? ¿Qué oportunidades puede generar? ¿Cuánto a tipos de inversión o...? Pues en ese momento, si eso está sucediendo, lo que tienes que hacer es rápidamente salirte de Tesla y empezar a comprar Disney. Es decir, salte de lo tecnológico y empieza a comprar lo que es, no voy a decir analógico, pero lo que sí que es tradicional y convencional. Vale. Es decir, salte de Tesla y compra IAG. Comprar retailers o cualquier cosa que se relacione con la economía real. Que sea muy procíclico. ¿El ahorro qué pasa con el ahorro? El ahorro es muy procíclico, ¿de acuerdo? Es decir, y el problema es ese, es decir, el ciclo está de caída y aumenta el ahorro, ¿de acuerdo? Cuando el ciclo es alcista, el ahorro desaparece. Vale. Entonces, si eso sucede, rota la cartera hacia valores de ese estilo. Gracias. ¿Vale? ¿Había una pregunta por ahí atrás? Tony. Con lo que estaba ¿Para Luis o para mí? Es para los dos, o sea, me da igual. Luis, tu turno. Pero Luis, tú que la estabas comentando, como has comentado antes, Tesla había subido más de un 700%, ¿vale? Y lo quiero comparar mucho con el Bitcoin, que ha subido también este año un 300%. Entonces, mi pregunta, o sea, con estos datos, mi pregunta es que si consideráis que Bitcoin y Tesla son las mayores burbujas ahora mismo en los mercados financieros. Pues mira, es difícil de decir, porque Bitcoin, para empezar, me cuesta entender el racional de una divisa que no tenga un banco central detrás. Me cuesta. A lo mejor es por limitaciones de mi formación, pero me cuesta un poco entender esa dinámica. Pero si lo aterrizas en Tesla, la realidad es que hay argumentos a favor de estas cotizaciones de Tesla. No es una cotización puramente etérea, de burbuja. O sea, hay un argumento que te explica por qué tiene que valer eso. Tiene que valer eso porque con la cantidad de vehículos que van a haber circulando en el mundo con conducción autónoma captando datos, Tesla va a ser la primera empresa del mundo capaz de tener suficiente inteligencia artificial para hacer coches puramente autónomos. Y una vez lo consiga la primera, pues solo hay pastel para el primero, ¿no? Esa es una de las explicaciones. Otra explicación es que Tesla se va a convertir en el próximo Uber. Otra explicación es que
el resto de fabricantes, como no van a tener plantas de baterías, no van a poder acceder a las baterías y a las materias primas, ¿no? Hay muchas explicaciones que justifican eso, pero a mí todas esas, como inversor para invertir contra esas hipótesis, o estás muy, muy, muy convencido de que esas hipótesis se van a dar, o tienes que descontar a una tasa de riesgo tan alta que no me sale ni de cerca la cotización de Tesla. Puedo estar equivocado, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que Tesla vaya a bajar ni que sea una mala empresa, pero a mí el rentabilidad, riesgo asociada a ese plan de negocio, a mí no me sale. Vale, gracias. Nada. Tony. ¿Hay preguntas? Aquí en el chat hay preguntas. A ver, algunas ya las habéis contestado, como por ejemplo, ¿qué opinas de la burbuja de Tesla? O de, hay una más en concreto que te pregunta por el Bitcoin, pero ¿qué pensáis a ambos de las criptomonedas, como el caso del Bitcoin? Bueno, yo coincido totalmente con Luis en el sentido de que me cuesta mucho entender una divisa que no tiene un banco central detrás, ¿no? Porque me he pasado mi vida negociando con francos suizos, con euros, con dólar canadiense y con dólar americano, y el Bitcoin realmente es un activo financiero que funciona muy bien porque detrás de él hay confianza, pero entiendo el mecanismo blockchain, pero no soy capaz de entender lo que pasa con el Bitcoin. Así que yo siempre me he mantenido fuera de todas las divisas, de este tipo de divisas. Siempre, porque como no lo entiendo, una de las cosas que creo que hay que poner en la mesa es, si no entiendes, no inviertas. Eso es clave. Para mí eso es clave. Que entiendo que la gente se ha enriquecido y que se ha hecho millonaria ahí, me parece muy bien, pero que ese no es mi juego. Correcto. Vale, más preguntas. ¿Cómo puede afectar una crisis de deuda a nivel institucional a algunos países europeos y Estados Unidos? Una crisis de deuda. Que de repente se disparen los tipos de interés, supongo que sea de la deuda pública. Pues bueno, si ahora estamos viviendo un poco de las rentas de unos tipos de interés tan bajos que podemos permitirnos el lujo en España de emitir en negativo, pues si eso se da la vuelta, de repente tienes una presión sobre las cuentas públicas pues muchísimo más alta, ¿no? No sé si tan alta como la que tuvimos en la anterior crisis, pero sí te puede hacer un roto en tus cuentas públicas, ¿no? Sobre todo porque en la anterior crisis empezábamos con un 60% de deuda sobre PIB y ahora vamos a empezar con un porcentaje el doble, ¿no? Más o menos. Muchísimo más alto. Exactamente. El problema es que España está ahora por encima del 100%, Estados Unidos está bastante por encima del 100%, Japón tiene más de un 200%, Italia está por encima del 140% de deuda sobre PIB. Problema que puede ser, de hecho, los italianos le han pedido al Banco Central Europeo, le lanzaron la idea sonda de ¿por qué no hacemos deuda perpetua? Hacemos deuda perpetua, deuda que no se pague, deuda que simplemente pague intereses. Christine Lagarde declinó. ¿Vale? Y la situación, lo que te dicen los libros de economía es que tú puedes ir emitiendo deuda mientras tu tasa de crecimiento económico supere lo que estás pagando de endeudamiento. En el momento lo que estás pagando por endeudarte es superior a tu tasa de crecimiento económico, estás perdido. ¿Vale? Ahora mismo los bancos centrales están apoyando que el mundo emita, que España emita tipos negativos hasta 10 años. Pues es el momento de reaccionar con todo el arsenal disponible fiscal y monetario. Pero una vez pase la crisis, esas cuentas públicas se tienen que reconducir. Porque si no, tienes una montaña de dinero público que va a condicionar la vida de futuras generaciones. Vale, otra pregunta para los dos. ¿Pensáis que el sector, entiendo que ha querido poner oficina, y del retail ya no volverán nunca a niveles pre-COVID debido al fomento del teletrabajo y al crecimiento del comercio electrónico? Luis, ¿tú puedes que...? Pues yo creo que no. O sea, a ver, yo no sé si niveles pre-COVID estaban altos o bajos, pero la tesis de que la pandemia ha cambiado tan radicalmente nuestra estructura de sociedad que el retail y las oficinas van a dejar de existir, a mí no me encaja. Van a haber cambios, como os decía, ¿no? Vamos a tener eventos híbridos, vamos a tener mucho más teletrabajo, seguro. ¿Eso quiere decir que van a desaparecer las oficinas para siempre? Yo creo que no, seguramente no. ¿El retail se va a tener que transformar? Sí, ya se estaba transformando. Ya veníamos de tener tiendas pequeñas a grandes flagships. Yo creo que esto pues, va a continuar sucediendo hacia esa tendencia de llevar el retail más hacia un concepto de ocio, posiblemente. Pero me cuesta mucho pensar que hayan desaparecido como inversiones o como negocios radicalmente, ¿no? Si antes del COVID estaban muy, muy caros y ahora ya no van a volver nunca a esos niveles, bueno, eso es más difícil de saber. Pero que van a desaparecer como negocio a mí me parece imposible. Sí, esta es la eterna discusión de si cuando salieron los CDs, si el vinilo desaparecía, el vinilo vuelve, los libros electrónicos acaban con el libro físico se mantiene, etcétera, etcétera. Creo que coincido con Luis que sí que va a haber.
más gente teletrabajando. En España tenemos mucho margen para teletrabajar. En Suecia teletrabaja más del 20%. En España teletrabajaba pre-COVID el 3%. O sea que tenemos ahí margen para crecer, lo cual va a condicionar la actividad económica también del país y condicionar el mercado de oficinas. Pero no creo que desaparezcan al 100%. No sea ni blanco ni negro. Quiero decir, habrá un modelo en el que la gente siga comprando en un supermercado físicamente y comprará online, por ejemplo. Vale, otra pregunta para ambos. Si queremos empezar a invertir, ¿con qué capital recomendáis empezar y en qué invertiríais? Yo con el capital sobrante, que pienses que... Clave. Eso es clave. Capital sobrante, no pidas dinero para endeudarte, no te endeudes para invertir en mercado, no lo hagáis, eso no lo hagáis. Porque hay gente que está endeudándose para invertir en mercado ahora, porque dice, mira, si yo me tomo deuda al 2, 3, 5% en Cofidis y sé que con Tesla voy a ganar un 10, 15% en un mes, pues pido prestado e invierto en Tesla. El problema de esa hipótesis Locura. es sé que voy a ganar. Sé que voy a ganar. Ese es el problema. Es locura. O sea, invertir apalancado es muerte segura. Y invertiría el sobrante. Y empezar a invertir, pues mi consejo sería con aquello que uses. Es decir, si te levantas y vas a la oficina y utilizas Microsoft, pues mira Microsoft. Tan sencillo como eso. Si te levantas y consumes té, pues compra un Unilever o café, por ejemplo. Vale, otra pregunta para los dos. Hay por aquí una pregunta también. Buenas. Quería preguntaros si a lo mejor creéis, es que yo pienso que los casos como Tesla y el Bitcoin se dan debido a que actualmente por la sociedad en la que vivimos de la información y la democratización de los mercados, en lugar de ser cada vez más eficientes, cada vez se va más hacia los extremos y se dan muchas más ineficiencias. Entonces, si creéis que la cantidad de información y la democratización de los mercados da lugar a que los mercados sean cada vez más ineficientes y cada vez se van a producir más sucesos como los del COVID por esto. A ver, yo cuando hablas de democratizar, de que el mundo es plano, de que la información está disponible para todos, yo no acabo de creer en eso. Y me explico. Es decir... Democratizar me refiero a la cantidad de aplicaciones que hay para inversión minorista. Bien. Que cada vez hay más gente en los... Me parece bien que la gente invierta a través de Robinhood, etcétera, etcétera, y que haya gente que busca comisiones más bajas en brokers extranjeros, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿cómo decirlo? Lo importante para invertir es tener conocimientos y tener buena información, ¿de acuerdo? Y no dejarte guiar por lo que te dice el frutero, lo que te dice un amigo, etcétera, etcétera, y por ese miedo de sentirte fuera, ¿no? Yo soy partidario de hacer una inversión, que es lo que hago para mí, antes os contaba, ¿no? Yo invierto en fondos de inversión, me gusta invertir en fondos de inversión y me gusta invertir de una manera diversificada atendiendo a mi perfil de riesgo, ¿no? Y eso es una reflexión que he hecho yo a lo largo de los años que llevo invirtiendo. Es decir, me he de conocer a mí mismo, saber en lo que estoy cómodo y saber en lo que no estoy cómodo. Eso es lo primero, conocerte a ti mismo y tener claro tu perfil de inversión. A partir de ahí selecciona y aprende todo lo que puedas. Es decir, para mí, ¿por qué es mejor invertir en fondos de inversión que en acciones? Por ejemplo, que nadie me lo pregunta. Dice, pues, todo el mundo invierte en acciones y yo invierto a través de fondos de inversión. ¿Por qué? Porque a mí me gusta diversificar. Me gusta buscar una tendencia y me gusta diversificar. No me gusta hacer apuestas unidireccionales que me pueden salir muy bien o muy mal. ¿De acuerdo? Entonces, yo en la democratización, que la gente acceda al mercado a través de muchísimas plataformas y que la gente conozca más los mercados, los tenga como alternativa de inversión, me parece fantástico. Pero lo que no puedes obviar es que para invertir tienes que conocerte a ti mismo y conocerla y tener formación. Eso para mí es básico. Es decir, saber lo que es un ratio de Sharpe, por ejemplo, para mí es básico para invertir en mercados. Por ejemplo, lo que es la volatilidad, conocer la media, conocer las tendencias, ese tipo de cosas, hacer algo de análisis fundamental y análisis técnico me parece muy importante. Cuanto más sepas, mejor tomarás la decisión y estarás más a gusto con ella. Y esa es la reflexión que yo siempre intentaba transmitir a mis clientes, ¿no? Decirles pros y contras de las inversiones. Y eso hago lo mismo conmigo. No sé si te he respondido o no. Más o menos. Sí. Vale, dos más. ¿Qué efecto puede tener sobre los mercados las posibles nuevas pandemias que anuncian algunos científicos? Andaremos y veremos, ¿no? Oye, yo no me voy a mojar porque hace un año metimos la pata tan radicalmente que yo no vuelvo a meter la pata. No lo sé. Esto de la pandemia a mí me ha demostrado que el solo sé que no sé nada es... Sí, ¿no? Vamos, clarísimo, ¿no? Es tan difícil de extrapolar estas situaciones. Son eventos muy, muy complejos, muy interrelacionados unos con otros, que encima evolucionan de manera exponencial y me resulta imposible de prever, ¿no? Pero
yo creo que tenemos que confiar en la capacidad humana de adaptación y de superación de los retos, ¿no? Yo creo que siempre seremos capaces de superarlos en el largo plazo. Sí, es decir, la posibilidad de decir, oye, vienen nuevas pandemias, que pues me voy a comprar una casa en las montañas, unos borregos, unas gallinas y me voy a criar allí maíz, ¿no? Y a sobrevivir y tendré unos panales y haré miel. No lo veo, o sea, no lo veo. Es decir... Dicho esto, dentro de un año estamos Felipe dando la clase desde una casa en la montaña. Pero... No lo veo, o sea, no lo veo. A ver, coincido con Luis, es decir, vamos a ver, pandemias ha habido. Y si miras el ratio de mortalidad que os ponía antes, el ratio de mortalidad es muy bajo. Es decir, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho leer cosas diferentes. Entonces, leí hace no mucho que William Shakespeare vivió la peste negra y que su vecino, que tenía 5 hijos, los 5 hijos murieron, porque la peste negra afectaba muchísimo a los menores. ¿De acuerdo? Entonces, no somos capaces de situarnos en una situación como la de la peste negra en aquellos años en toda Europa. O sea, es inimaginable, porque lo que se nos está pidiendo a esta generación actual es quedaros en casa y mirar la tele. No se nos está pidiendo otra cosa. No es una situación comparable con lo que ha pasado en otras épocas, ¿de acuerdo? No es ni la gripe española, que murieron decenas de millones de personas, ¿de acuerdo? No estamos en una situación comparable. Entonces, creo que la ciencia ha demostrado que en menos de un año ha conseguido una vacuna efectiva. ¿Que vuelva a venir otra pandemia? Seguro, igual que vino el VIH, vino el SARS antes, efectivamente vendrá otra. Pero bueno, nos va a pillar más preparados, nos va a pillar teletrabajando, sabemos lo que es un confinamiento y sabemos otras cosas. Quiero decir, tenemos capacidad para adaptarnos. Y no miro al futuro con pesimismo, siempre lo miro con optimismo. Dicho esto, igual dentro de un año estamos criando gallinas. Pero porque vemos un negocio de Exacto. La gallina española y tal, ¿no? O el pato, no sé. Exacto. Y hacemos magre de pato de Teruel, no sé. Vale, otra preguntita más. Esta para Felipe. Sí. Felipe, ¿qué herramientas utilizas para analizar fondos y seleccionarlos del pool de fondos que hay disponibles? A ver, ¿a mí qué me gusta? Me gustan fondos que tengan un gestor largos años, que sea 5 estrellas Morningstar, que me cobre pocas comisiones, a ser posible, que tenga buenos ratios de rentabilidad, que tenga un índice de Sharpe bueno. El índice de Sharpe no sé si sabéis lo que es la relación entre riesgo que asume por rentabilidad que obtiene. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas me gustan de un fondo. Entonces, generalmente lo que hago es comparo muchos fondos en cuanto a sus ratios de lo que he dicho, el Sharpe y otros como el ratio de información, el alfa que me puede dar el gestor, etcétera, etcétera. Y intento seleccionar dentro de una tendencia los mejores fondos. Vale. ¿Y qué aplicación o página utilizáis para hacer análisis fundamental? Yo un Excel Mondo y Lirondo. Muy sencillo. Te bajas las cuentas en PDF de las empresas, te las lees y te montas tu Excel. Es bien sencillito. Yo la de Renta 4 Banco. Vale, y ya la última pregunta. Si la bolsa en general está creciendo mucho más que la economía, ¿puede haber una corrección fuerte en los próximos meses? ¿Puede haber una corrección fuerte de las bolsas? Sí, podría haberla. Podría haberla si la vacuna no demostrara no ser efectiva, por ejemplo. Porque entonces la narrativa se rompería. Si la tasa de infección mutara al virus y fuera más letal, la narrativa se rompería y podrían caer las bolsas, efectivamente. Pero eso tiene que romperse. Es decir, la narrativa que hay ahora mismo es: va a haber vacunación, la economía se va a recuperar y vamos a ir saliendo de esto en forma de V, posiblemente en el segundo semestre. Eso depende de lo buenas que sean las vacunas, la efectividad que tengan y las mutaciones que no haya del virus. ¿Ya está? Perfecto. ¿Alguna más pregunta en la sala? Sí. Una pregunta para Luis. Si nos puedes comentar, por favor, en tu empresa Natitlan, cómo fue el 2020, inversiones que realizasteis, cómo fue un poco más el día a día del año pasado. Pues 2020 yo creo que de los años más complicados, ¿no? En Natitlan tenemos una cartera muy diversificada, invertimos en cosas muy diversas y nos ha pegado de todas las maneras posibles. Tenemos un pequeño negocio de restaurantes que podéis imaginar cómo ha ido. Tenemos inversiones en real estate, que algunas han ido muy, muy bien porque de repente han aparecido demandas de cosas que no pensábamos que puedan existir. Espacios de coworking, antes no habían, ya han empezado a surgir muchas demandas de coworking, por ejemplo, y otros pues que han ido pues, mucho más perjudicados, ¿no? Si tienes
locales en renta en centros comerciales, imaginaros, ¿no? Y luego, pues por otra parte, pues tenemos empresas, una empresa de cítricos, que el año pasado todo el mundo se puso como loco a comprar cítricos y fue un muy buen año para los cítricos, ¿no? Entonces, la verdad es que nos ha pegado de todas las maneras distintas. Yo creo un año muy, muy difícil, analizando muchísimas oportunidades de inversión y descartando, yo creo que más que nunca. Yo creo que es el año que más inversiones hemos dicho no, porque empiezan a llegar cosas que no pintan mal, pero tienen todavía cosas que no nos acaban de convencer. A mí me gustaría conocer, con la edad con la que empezasteis a invertir, y cuál es el consejo que, con toda la experiencia que habéis recogido hasta el día de hoy, os daríais a ese yo de cuando empezasteis a invertir. Yo empecé muy pronto, o sea, muy pronto, ¿no? Empecé a los 20 y poquitos años y mi consejo sería conocerte a ti mismo. Es decir, pero conocerte de verdad en el sentido de hasta dónde eres capaz de asumir una pérdida y qué esperas de tu cartera, ¿vale? Y eso para mí es muy importante porque eso te va a dar mucha tranquilidad. ¿Sabes? Si tú dices, oye, mira, que yo soy un inversor muy agresivo, pero tu cartera cae un 5%, pues, y te pones nervioso y no duermes por la noche, pues mira, tío, no eres un inversor agresivo. Igual te interesa tener un 85% en otras cosas y un 15% o un 5% en renta variable. ¿Vale? Entonces, mi consejo sería, conócete a ti mismo, defínete bien. Lo peor que os puede pasar es entrar ganando, que vuestras primeras inversiones os salgan muy bien, porque entonces vais a pensar, sois los reyes del mambo y esto es facilísimo. Y las primeras pérdidas que tengáis las asumáis como que estáis pagando un máster, no otra cosa. ¿Vale? Para conoceros a vosotros mismos y conocer el mercado. Ese sería mi consejo. ¿Veis? Bueno, yo empecé pues hace 5 o 6 años. Recordar que yo hace 10 o 11 años no tenía ni idea de qué era el mundo de la inversión. Entonces, hasta que no entré en Atitlan, yo estuve unos años rodándome en la inversión, no me lancé a invertir mis ahorros. Y el consejo yo creo que es muy similar al de Felipe, ¿no? Yo añadiría una cosa, cuando toméis una decisión de inversión, si luego sale bien o sale mal, analizar si la decisión que tomasteis era correcta o incorrecta con la información que teníais en ese momento. Creo que se trata de mejorar tu manera de invertir independientemente si te ha ido bien o mal. Puede haberte ido muy bien porque has tenido una suerte brutal o puede haberte ido muy mal porque has analizado muy bien la operación, pero no te ha salido. Entonces, conócete si estás dispuesto a tomar pérdidas o no. Si no estás dispuesto no pasa nada, pero tienes que conocerte. Y cuando te sucedan pérdidas o plusvalías, analiza si la decisión que tomaste era la correcta para aprender de esa decisión. ¿Más cosas? Última, que estamos ya fuera de tiempo, por favor. Sí, una pregunta. Me parece que en esta fórmula habéis hablado de la inflación, que es 0%, ¿vale? Que yo, en mi caso particular, no sé si está correcto o no, pero, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en Mercadona, en MediaMarkt, y yo a nivel de consumidor, los precios no son los mismos que hace quizá un año o demás. Y bueno, la diferencia pueden ser céntimos, pero así es como se empieza. Entonces, no sé si está correcto o qué, pero... O sea, la cuestión de la inflación, y respondo muy rápido, ¿vale? Porque nos vamos de tiempo. La cuestión de la inflación es que tú tienes una serie de compras repetitivas en las que percibes que los precios suben o bajan, ¿vale? Tú vas al precio a comprar el pan todos los días o te tomas un café y de pronto te lo suben 30 céntimos, 15 céntimos y tal, ¿vale? Eso está dentro de la inflación, de cómo se calcula la inflación, pero dentro de la inflación también hay otra serie de cosas, ¿de acuerdo? Y pondré un ejemplo muy sencillo, es decir, el móvil que hoy te cuesta 500 euros, hace a lo mejor 6 años te costaba 500 euros, ¿vale? Pero lo que pasa es que ese mismo móvil te está dando una serie de prestaciones que hace 6 años no tenías, o hace 3, y eso también lo toma en cuenta la inflación. Por tanto, tú puedes sentir que vas y pagas el gimnasio y te lo suben, ¿vale? Pero has comprado una pantalla plana para ver la tele en casa o has comprado un ordenador prácticamente por el mismo precio de hace 2 o 3 años, o has comprado una tele por el mismo precio de hace 2 o 3 años y tiene una barbaridad de prestaciones más que las teles de antes no tenían, y eso también está dentro de la inflación. Por tanto, cuidado con, estoy sintiendo inflación en la compra. Por ejemplo, ahora ha hecho muchísimo frío, las hortalizas han disparado un 25 o 30%, pero eso es una parte de la inflación, no es el todo, de cómo se calcula el índice, ¿vale? Vale, gracias. Pues chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer estar aquí y hasta la próxima. Gracias. ¿Listo?
Ahí está,